Hola bonitas, bienvenidas a su podcast Háblate Bonito, donde queremos recordarte que el amor es primero de ti para ti. Yo soy Carla. Y yo soy Lupita y el día de hoy vamos a hablar de los impulsos. Esos impulsos que son necesarios muchas veces en nuestra vida, pero hay veces que sobrepasamos esos límites y a dónde nos han llevado el no tener ese control. Ok, pues tema, como todo, siempre muy acorde a todas las personas, ¿no? O sea, hemos pasado por diferentes situaciones y los impulsos parece que siempre van a estar ahí y cada vez se ven más con tantos casos que escuchamos. Sí, y que vivimos, ¿no? O sea, porque son eventos que vamos viviendo durante nuestro día a día. O sea, definitivamente los impulsos nos acompañan en cada una de nuestras áreas y yo creo que en cada una de nuestras etapas en nuestra vida, porque es como las emociones. No podemos restringirnos de ellas ni decir ya no me voy a salir de control, ¿no? Porque otra forma de llamar los impulsos es decir, perdí el control, sí, ¿verdad? Claro. Normalmente eso decimos, es que perdí el control o otra frase que dicen, no, me sacó de quicio. Entonces es como darle el exceso de algo, ¿no? De cualquier situación. Fíjate, y entre ello también, tú dijiste, es parte de nosotros como las emociones porque también pareciera que esos impulsos vienen con los instintos, o sea, son como hermanitos, en lo cual pues en nuestra vida muchas veces necesitamos como para comer, para beber, o sea, como esas necesidades básicas de tener el impulso de hacerlo. Pero cuando pasamos esos límites y se pone el exceso de... Porque hasta en eso que parece inofensivo, muchas veces hay exceso. Por ejemplo, las personas que de repente se dan atracones por diferentes cuestiones son, o sea, esos impulsos que dicen, quiero pero no puedo, ¿no? O sea, quiero detener, no quiero seguir haciéndolo, pero continúan, dicen, no sé cómo hacerlo. Sí. Y ahí definitivamente, o sea, sí es esa falta de voluntad, pero es realmente que no pueden. O sea, no es que estén mintiendo, sino que hay algo en sus rasgos de personalidad, en su genética, que así se unió en su mente, ¿no? O sea, en el cerebro se hicieron esas conexiones de esa manera y hay algún déficit, hay alguna falta de algo que no, o sea, neuronal, ya hasta pudiéramos decir, y es ahí donde necesitan un apoyo más allá de te doy un consejo. Sí, claro, que también puede ser aprendido. Muchas veces, no sé si has escuchado como, es que esta familia es muy impulsiva. O sea, como que se va aprendiendo y obviamente ya te parece muy normal y no se dan cuenta a veces entre el mismo núcleo hasta que otra persona que está fuera de ahí dice, oye, ¿por qué eres así? O toda tu familia es igual. O sea, es como que, entonces es como, caray, que esto no es lo normal. O sea, el ser así, porque algunos parecen, o sea, que es parte de y se debe de aceptar, pero creo que sí va subiendo como de nivel en cierto momento, ¿no? Cuando le dejamos, o sea, que ahora sí que el impulso nos maneje. Tú, por ejemplo, ¿en qué te has sentido impulsiva en tu vida? Fíjate, y tienes razón, porque fue hasta que salí de mi casa, o sea, viví 18 años con mamá y papá, fallece mi papá y hay todo un movimiento ahí. Y cuando me voy a la casa de mi mamá Lupita, que era la mamá de mi papá, ahí encuentro mucha paz. Y ahí es cuando me di cuenta que la vida se podía vivir diferente. Sí. Porque ahí entonces me di cuenta que yo estaba constantemente angustiada, pensando qué iba a pasar si yo hacía tal cosa, o sea, porque ante todo había una reacción negativa de parte más de mi mamá, ¿no? Y ahí es cuando dije, wow, sí se puede vivir una vida diferente, sí puedo vivir una vida sin tanto estrés, sin tanto grito. Y ahí fue en esa parte de mi vida donde vi esa gran diferencia. Y yo hoy puedo notar, de hecho, transcurrieron, yo creo que siempre uno tiene que identificar
y en el camino de nuestra vida vamos viendo qué áreas, porque la gente que me conoce o con la que socializo, es increíble que ellos creen que yo soy muy tranquila. Y, o sea, quizás mi apariencia da esa tranquilidad. Y la verdad, me gusta que me digan eso, pero también llega un momento, hay una tía de mi esposo que siempre me dice, es que yo cada año yo digo, yo quiero ser como Carla. Y yo le digo, no, de verdad sí grito. O sea, de verdad sí me enojo. A lo mejor no lo hago en ese momento porque no sé cómo hice, pero aprendí a ser muy contenida. No es algo que lo esté pensando todo el tiempo, simplemente es así soy. Pero hay ciertas cosas que me sacan de ese control, ¿no? Y en lo que aprendí, o donde se detonó, donde lo descubrí que había ahí, fue cuando nació mi hija, pero no cuando nació, sino cuando cumplió 2 años. Cuando entonces empieza la niña a querer caminar y a querer hacer su voluntad. Y en ese momento fue donde conocí una parte de mí que no conocía. Conocí una área que no había experimentado. Entonces ya me toca guiar a una personita, pero ya veo cómo me impacienta esa personita. Y ahí comenzó mi escuela. O sea, yo tengo, mi hija tiene 10 años, entonces tengo 8 años en esa escuela de todos los días ir reconociendo en mí qué eventos hacen que detona que yo me conduzca de una manera muy, digamos, sin pensar, ¿no? Que yo corrija con una energía demasiado fuerte y que después digo, es que lo pude haber hecho mejor. Porque hoy tengo más conciencia y cada día, gracias a Dios, tengo mucha más conciencia. Creo que antes la cultura nos decía, una nalgada a tiempo no pasa nada, ¿no? Y sí. Y bueno, hemos agarrado un poquito más de conciencia, ya hay más información por todos lados, desde libros, redes sociales, conferencias, y en la misma Biblia, donde te dice, sé sabio. Y en esa sabiduría es donde encontramos esa templanza. En esa sabiduría es donde encontramos esa humildad para conducirte, esa mansedumbre. Y yo digo, es que sí se puede. Sí se puede. Que digo, en mi caso es algo conductual, de corrección hacia mis hijos. ¿No? Y ahora sí que soy una mamá en proceso de restauración, ¿no? En el área, en cómo yo corrijo a mis hijos. Porque sé que muchas veces no lo he hecho de la mejor manera. Ahora sí que no he corregido con amor, ¿no? Claro. He corregido desde un desahogo, desde una impaciencia. Pero y esa es la área donde yo puedo decir, aquí sí, el descontrol se ve, se nota, se siente. Y una vez platicando con un psicólogo, él me decía, como que, digo, ya a lo mejor los psicólogos pueden identificar en dónde hay impulsividad. Y él me decía, por tu físico, tú no tienes un problema con la comida. Tú te puedes detener. Porque al final es eso, detienes los impulsos, ¿no? O sea, aprendes a detener los impulsos. Y yo normalmente sé controlar los impulsos. Pero, o sea, sí tengo mi área, ¿no? Sí, claro. Y quizás es eso, es primero identifica en qué área, o sea, ¿qué lo puede detonar, no? Sí. O sea, porque eso es bien importante, o sea, creo que, vuelvo a insistir, el impulso nos va a acompañar a lo largo de nuestra vida y de diferentes niveles, o sea, porque los tiene.
Y a lo mejor los más bajitos son los que dicen con más facilidad puedo controlarlos, Ujú. a aquellos en exceso que ya estamos viendo consecuencias muy graves. Sí, ya hablando de una adicción, ¿no? O Ujú. sea, hablando de esta forma de comer, hablando también de cómo ya, por ejemplo, las personas neuróticas, o sea, ya ahí ya es un conjunto Sí. de trastornos, Ujú. que obviamente sí es más complicado, es más dañino para la familia que vive con una persona así. Y ahí es identificar, ¿no? En qué grado estoy Ujú. y cómo lo puedo llevar mejor, cómo puedo tener una vida más llevadera y que le guste, o sea, y que la gente que esté a mi lado disfrute mi presencia, Sí, disfrute la lo que soy, compañía, sí, ¿no? claro. Porque aquí, fíjate, yo lo pudiera ver en la combinación como el impulso es como las emociones, lo que me provoca, lo que estoy pensando, Uh-huh. o sea, para actuar en ese impulso, ¿no? O sea, como de esa manera, o sea, en segundos, para poder hacerlo, porque prácticamente es lo que nos lleva, o sea, segundos el poder reaccionar. Sí. Y en esta manera, si empezamos a detectar la emoción que lo está provocando, que lo está detonando, y empezar también como a tener ese control de pensamiento con la emoción, o sea, esa combinación que van como ping-pong, Uh-huh. para poder llevar ese control un poquito más, o sea, de ese impulso que sabemos que no nos va a llevar a ningún lado. Porque yo he escuchado muchas veces, e incluso yo lo he pensado, Uh-huh. pues es que solamente me afecto yo. O sea, Okay. no afecto a nadie más, así que déjame, o sea, no, o sea, ¿qué te interesa, no? Uh-huh. Y la realidad es de que, pues no, o sea, sí nos afectamos, o sea, quienes llegamos a ser impulsivos, pero al final, o sea, va mermando a todas las personas que están a tu alrededor, ¿no? Uh-huh. Porque si es familia, pues muchos dicen, pues es mi familia, me van a aguantar, no pasa nada. Y muchas veces, ¿por qué las amistades se van alejando? O sea, es porque ya se cansaron y no tienen necesidad de estar aguantando sus impulsos y cuando también se están cuidando, ¿no? De no contaminarse de esa manera. Sí. Y va teniendo esas consecuencias para los demás, para lastimarlos una y otra vez de distintas maneras. Sí. Fíjate que yo con mi hija me di cuenta que la impulsividad es con, o sea, la puedes ver, como dices, en las emociones, porque la alegría, Uh-huh. la efusividad, es un impulso Uh-huh. desmedido, pero en alegría, Sí. ¿no? Entonces, mi niña, en esa alegría, llegaban sus amiguitas y era tan su alegría que, que pasaba por toda la casa y cada área de la casa la dejaba, o sea, pues, ¿cómo te digo? Muy desordenada. Un torbellino. Y entonces yo decía, ¿por qué? ¿Por qué? ¿Qué pasa? Y era eso, era tanta su alegría, su alegría descontrolada. Uh-huh. Entonces son las emociones fuera de control Uh-huh. que te hace que detones y no te diste cuenta. Sí. Entonces ya que terminaba, ya que recogían a las niñas, yo hija, y entonces ya, ay mamá, o sea, no se dio cuenta. Uh-huh. ¿Por qué? Porque a ver, y era o sea, y es una niña y es un ejemplo, pero también nosotros así nos pasa cuando estamos enojados, ¿no? Podemos decir algo y después es, ay, creo que no debía haberlo, o no debía haberlo dicho, o no de esa manera, Uh-huh. o no en ese momento, y entonces dices, me ganó. Sí, ¿no? y no sé si te ha pasado en esos momentos de impulso donde después te sientes cansada, porque es tanta la energía, o sea, la energía nosotros la ponemos positiva o negativa, pero es tanta la que gastamos en hacer caso a ese impulso que al final dices, no sé por qué estoy tan cansada, tan agotada, o sea, que no nada más es físico, sino mental, emocional, o sea, como que todas tus áreas se apagaran por ese desgaste, o sea, esa fuerza que hiciste para hacer determinada cosa. O sea, entonces
híjole, y sabes que me acordaba con esto que dices de tu hija, o sea, de ese exceso en el lado positivo, ¿no? Por su alegría. O sea, mi hijo de repente, con la sencillez de que me pide leche, dije, ahorita te doy, hijo. Y empieza a gritar y a brincar y yo, pues nada más te voy a dar leche. Pero él está muy contento, o sea, de que le gusta mucho la leche. Y yo, hijo, o sea, él se puede terminar el galón y trato de no darle tanta, o sea, pero me deja muy sorprendida tanta emoción por un simple vaso de leche. Wow. Y digo, ok, qué padre. Y eso dices, ay, qué tierno, qué bonito. Pero también, ojo, o sea, porque ahorita como niños, pues es natural el exceso de energía. Pero también empezarlos a modular porque ese exceso de energía puede, ahora sí que convertirse desde otro punto, desde otro lado, ¿no? No, o va aumentando y piensan que es normal, Ajá. ¿no? Y entonces, fíjate, a veces cuando son niños decimos, es que es niño, es normal. Sí. Pero dices, no porque sea niño le puedo permitir. Que la desborde, ¿no? Sí, porque aprenden, en su mente ellos dicen, esto está bien. Sí. ¿No? Y por ejemplo, mencionando la etapa de los 2, que es ahorita la que se encuentra mi hijo, o sea, yo te he dicho, es que este niño, o sea, me está sacando canas verdes, me está sacando de quicio, porque tiene demasiada energía, es muy voluntarioso, o sea, ahorita puede gritar así de alegría y al rato puede enojarse y aventar cosas. Y uno dice, bueno, los terribles 2 es la etapa, sí, pero como adulto es mi responsabilidad irlo ayudando a modular a su entendimiento, a su etapa, o sea que esto sí, esto no, esto por aquí, o sea, y dentro de ello me ha medido bastante, porque mis impulsos salen con el enojo, la desesperación, el querer hacer las cosas de cierta manera y él es como, no, es a mi manera, entonces es como, me acuerdo mucho de ti, hace que aprenda, que desarrolle lo que me hace falta y lo que me hace falta el control, ¿no? Sí. Porque me hace perder el control y estoy en un error, el decir me hace perder. Porque le estoy echando la responsabilidad a él. Sí. Pierdo el control, o sea, de mis emociones, de mis pensamientos cuando se supone que yo soy la adulta y la que debo tener calma, guardar, detener un momento, así esté la gritadera y lo que esté haciendo es como, a ver, tranquila, a detener esos impulsos porque sé que soy muy gritona. Y lo curioso es que yo decía, es que yo no quiero gritos en mi casa. No quiero, o sea, esa escuela, ¿no? O sea, no quiero como, puedo decir las cosas bien, tranquilamente, y curiosamente, o sea, lo ha sacado más, ¿no? Soy muy gritona y mi esposo es muy gritón. Y también viene de familia gritona. Entonces es como, ok, o sea, y yo creo que mucho que trabajar. Definitivamente cuando uno es mamá, uno de los grandes propósitos de ser papás, obviamente es guiar, pero en ese guiar tú vas siendo moldeado. Sí. O sea, uno nunca deja de ser hijo. Y Dios tiene la oportunidad. En el momento que nosotros somos papás, nunca dejamos de ser sus hijos. Sí, claro. Entonces dice, te voy a poner en esta situación con estas personitas que te van a ayudar a sacar lo mejor de ti, pero primero se va a evidenciar, digamos, lo peor, ¿no? O sea, o las áreas donde hay una oportunidad de madurar, de crecer, de ser más conscientes. Sí. Y sí, o sea, el otro día se me hacía curioso que Natalia, algo le dije y pues, obviamente no le gustó, ¿no? Y yo me vine pensando yo, no te preocupes, no es personal, no te enganches. Me vine yo diciéndolo en voz alta, entonces Natalia decía, te estoy escuchando, ¿eh? Y ya regresé y le dije, hija, me lo dije a mí. Me lo dije a mí. Si te lo hubiera querido decir a ti, te lo hubiera dicho ahí. Le dije, pero ¿sabes? Y le repetí lo que venía diciendo. Le digo, porque no me quiero enganchar, hija. O sea, de verdad estoy todos los días bien consciente que tengo que disfrutar más nuestra relación, que quiero
ya no estar todo el tiempo enojada contigo, todo el tiempo llevándonos a estrés. Le dije, de verdad estoy trabajando cada día y cada minuto que pasamos juntas, hija. Y ya, no sé cuánto entiendan, ¿no? Quizás eso es más lo que yo estoy viviendo. Un día yo creo que lo entenderá. Pero sí es esa parte de aprender, porque en esta impulsividad, cuando estás en ese momento no mides el riesgo, no mides el efecto, no hay bueno, sí hay manera de medirlo, pero en ese momento lo que pasa es que todo pasa tan rápido que no te das cuenta. Y es que alimentas la adrenalina, o sea, es que viene el conjunto, o sea, de todo lo que hicimos, emociones, pensamientos, quizás con ello la adrenalina, o sea, todo es como, vamos llenándole, pum, para que explote y a lo que salga, y todo es en segundos, o sea, entonces sí es importante como las áreas de decir, a ver, ya sé que en esta área no soy tan tolerable, no tengo la paciencia, o sea, y sé que lo tengo que trabajar, y a veces decimos, es que no sé, no me he dado cuenta, la verdad tengo que pensarle, y la única manera de decir, a ver, por ejemplo, o sea, lo que decimos, sale a relucir, o sea, con ciertas cosas. Yo sé que puedo ser impulsiva en muchas áreas, pero quizás si no me están apareciendo es porque las estoy pudiendo controlar. O sea, y lo que si estoy gritando, porque grité, porque mi hijo esto. Si me enojé, ¿por qué me enojé? Ay, es que mi hijo, o sea, pasó tal cosa, o sea, como esa parte nos pone en el letrero, ¿no? Con rojo y parpadeando de aquí es, en eso tienes que trabajar, aquí está tu impulso, con eso tienes que ponerle más atención, más cuidado, o sea, porque puede aumentar. Sí, porque todo puede aumentar. Y yo creo que aquí es hacerse consciente y responsable de que hay áreas y que toda nuestra vida va a ser necesario estar revisándonos. ¿Qué más me falta? ¿Qué área me falta trabajar? Algo que, y de hecho ayer tuve una plática así al respecto de mi hija, sobre mí. Le dije, hija, te quiero compartir un poquito de mi historia. Y al final concluí y le dije, mira, hija, tú y yo y tu familia, que hoy conocemos a Dios, mija, le digo, mi mayor anhelo es poder reflejarlo y que Él se sienta orgullosa de quien soy y de lo que logré hacer, porque a mí sí me gustaría reflejar a papá, o sea, reflejar a mi Dios en toda situación, que Él se gloríe a través de mis actos, y que la gente pueda ver en mí al Dios que yo vivo, creo, y que sé que vive en mí, que vive en mi corazón. Entonces, esa es mi primicia, eso es lo que todos los días me mantiene en ese prueba y error y consciente, y pidiendo perdón, y reconociendo mis errores, ¿no? Entonces, y mi maestra, ahorita mi maestrita de vida, pues ha sido mi hija, indudablemente. O sea, hay otros 2 pequeños aquí en casa, bueno, uno ya no está tan pequeño, pero no, pudiera decir que ellos no son, no representan un reto para mi vida, pero mi hija sí. Entonces, sé que con ella, a la vez que yo le voy enseñando, yo voy sanando, y tengo esa oportunidad todos los días de reflejar al Dios que vive en mí, pues que sé que es un Dios de amor, un Dios de dominio propio, o sea, un Dios que sí me da dominio propio, porque a veces también, y lo platicábamos en un en vivo, nos podemos quedar en esta parte de decir, es que no puedo, es que así soy, y no hay nada que hacer. Sí. No es real, porque en mi experiencia, y tú creo que también lo puedes confirmar, sí podemos dominarnos. O sea, Dios nos dio dominio propio. Entonces sí se puede, pero tienes que ser consciente y responsable.
No hay otra forma. Y creerle a Él. Y esforzarte, ¿no? Porque sin esfuerzo, pues no va a haber nada. Puedo decir, es que sí quiero, y si por ejemplo en las creencias también tienen a un Dios, como nosotros decimos, ¿sabes qué, Padre? ¿Sabes qué, Dios? Aquí estoy. Trabaja conmigo, dame ese control, dame ese dominio, o sea, de mis impulsos, de mis emociones, de lo que necesite, pero estoy aquí, ¿no? Y no me esfuerzo, o sea, por realmente hacer algo al respecto. Entonces es como, pues es que pues me vuelve a pasar y me vuelve a pasar una y otra y dices, bueno, o sea, ¿qué no se supone que estoy pidiendo que me dé? Pues sí, pero no es magia, o sea, y creo que Dios puede hacerlo, o sea, Dios puede hacerlo si quisiera, pero ¿dónde queda esa enseñanza, ese crecimiento, ese desarrollo? O sea, para poder transmitir, porque lo que no quiere es que nos pase y no lo quedemos. Es que realmente a través de lo que vivimos se vea Él, ¿no? O sea, vea lo que se ha hecho en conjunto. Porque al final es eso, es el equipo, es el conjunto de decir, yo quiero y hago lo que tenga que hacer para que suceda. Sí, muero yo todos los días porque no tengo ya necesidad de llevarme yo, de sentirme lo mejor. No, yo en este momento de mi vida, digo, lo único que quiero es reflejarlo. Sé que en mi humanidad hay un sinfín de defectos y de impulsos, pero sé que cuando Él está siendo reflejado, se va a ver lo mejor de mí, pero ni eso es mío, es Él a través de mi vida. Entonces, sí se puede. Por ejemplo, sí se puede. El decir, ok, si las personas se comienzan a identificar, comienzan a darse cuenta en qué áreas, qué es lo que detona esos impulsos, o sea, qué beneficios puede traernos el hacernos responsables, el tomar conciencia y el decir, ok, voy a trabajar en esos impulsos, o sea, ¿tú qué crees que podamos sentir? Porque yo, o sea, en ese momento yo me considero que soy impulsiva por la etapa del área de mi hijo, ¿no? O sea, e incluso hasta también en áreas de mi matrimonio, que digo, o sea, son con las personas más cercanas y son con las que mayormente vamos a ser impulsivos. O sea, no sé si tú ya sientas, o sea, que ya pases por esa etapa, o sea, qué beneficio te trajo como el empezar a controlar, a tomar conciencia, a tener esa responsabilidad, es decir, empiezo a controlar mis impulsos. Bueno, pues yo creo que lo primero es que te emociona saber que sí pudiste. Es sí, como, yes. Sí, o sea, y es una celebración propia de decir, sí lo logré, o sea, sí lo logré. Tenía todas las emociones aquí y aún así saqué la mejor, ¿no? O sea, saqué la tranquilidad, saqué la paciencia. Creo que lo primero es eso, sentirte orgullosa de ti, de decir, sí lo pude hacer, o sea, sí pude reflejar al Dios que vive en mí en esta ocasión. Y yo creo que, mira, como decíamos ahorita, así como el exceso lo sufren todos, también el autocontrol lo sufren para bien todos, lo disfrutan todos. ¿Por qué? Porque llegar a una casa donde tú provocaste la paz, ¿no? O tú provocaste la armonía, que tú dijiste, no, ya basta. Y a lo mejor empieza desde ahí, desde una insatisfacción, de decir, a ver, ya estuvo bueno de estar con esta misma actitud o esta misma área de, porque se hace un patrón, ¿no? Si me dice esto, le digo esto y pasa esto y luego esto. Ya traes hasta el diálogo ya es como escrito, ¿no? Sí, ya, estás ya tan anclada en cómo funciona que lo primero que dices, lo primero que tiene que pasar es un ya basta. Y en cuanto alguien hace un cambio, entonces la gente, o sea, tu alrededor lo empieza a disfrutar con paz, con alegría, con mayor ganas de estar unidos, ¿no? De estar en esta convivencia. Sí. Entonces, puede ser también ahí tú vas a ir viendo, ay, voy bien. O sea, estoy disfrutando yo de lo que me voy conociendo, que Dios depositó en mí.
pero también la gente a mi alrededor. O sea, entonces la intención es que seamos provocativos de esa tranquilidad, sí, de esa paz, de esa conciencia, de esa responsabilidad. Sí. Yo me acuerdo que a mí me motivó el empezar a tener ese control de esos impulsos una vez, o sea, que no sé mi hijo qué hizo, que me molesté bastante y le grité, o sea, a un grado que digo, o sea, ¿por qué con una persona pequeñita, ¿no? Que va aprendiendo, que volteé y le vi sus ojitos, o sea, hasta con miedo. Dije, Dios mío, o sea, ¿qué cara puse? ¿Qué tono hice? O sea, para que viera, y me partió. Y me sentía culpable. Y a lo mejor no me entendía y le pedí perdón. Y también en ese momento me puse en oración y dije, o sea, no quiero más. O sea, ayúdame a trabajar con este control, a tener esa conciencia. Y eso fue mi motivación. Y no digo que ya está resuelto y que no pasa, o sea, porque me sigo esperando, pero hay un momento donde pasa algo y es como, doy el paso para adelante y es como, ok, respiro, suelto, me hago el paso para atrás y trato de ver la forma, o sea, y digo, ok, y sí, o sea, viene esa parte como, está ahí la emoción, está la sensación, el impulso, pero no le doy rienda suelta. Y es un trabajo, un esfuerzo, o sea, que hay que hacer, y sí tiene mucha recompensa porque al final, o sea, creo que mi hijo, o sea, no quiero tampoco como que empiece a acostumbrarse, ¿no? Uh-huh. Es normal que mi mamá me grite. Ándale. O sea. Sí, que se les haga normal lo que están viviendo. Sí, a mí también me ha tocado, por eso yo cuando me dicen, no es que yo te veo muy tranquila, como una vez que entramos a una tienda, Natalia tendría algunos 6 años, y algo quería, ¿no? Entonces ya me le acerqué al oído, es que eso, oye, en mi casa, como que sí ahí sí le alzo la voz, pero cuando estoy entre personas, me le acerco, entonces me le acerqué al oído, y le dije, hija, hoy no lo voy a comprar. Y lo dejó. Y hasta la muchacha de la cajera me dijo, señora, ¿qué le dijo? Porque esto no lo veo, dice, veo todo lo contrario. Y ya le dije, no, pues le dije que hoy no. Uh-huh. Y ella me dijo, wow. Le dije, o sea, es que sí se puede de otra manera, ¿no? Yo sé que cuando nos desesperamos, pues lo que hacemos es, en ese momento, es darle el jaloncito de la mano, ¿verdad? Y vámonos. Uh-huh. Entonces, sí, y también he sido esa mamá, ¿no? De que de repente jalas y dices, vámonos, te dije que no, o sea, sí, no crean que siempre sale la Carla muy guardando el control, ¿no? Pero sí se puede hacerlo diferente, sí se puede. Porque vivir con culpa y vivir pensando en lo que dañaste, creo que, pues es hasta, duele en los huesos, ¿no? Otro peso más, ¿no? Sí. De ser impulsiva y dices, bueno, hay que echarle el paquetito de la culpa. No, y el paquetito de esto y el otro, o sea, y llega un momento que dices, ya no puedo, ya no sé ni qué traigo. De tanto que dijiste, sí, véngase, o sea, tengo más espacio. Y yo creo que si en algo yo pudiera decir, esto es lo que rescato de todo este tema, es que nos conviene identificar las áreas o las situaciones donde somos más impulsivos, somos más a llevarnos al descontrol, ¿no? Sea en el área alimenticia, sea algo conductual, sea alguna adicción a lo que sea, o sea, no nada más como que al alcohol, o sea, algo que te merma tu voluntad. Entonces sí es un buen tema para... Y a cualquier edad, en cualquier edad podemos empezar a tomar esa conciencia. Porque decir, bueno, porque me quiero, me voy a cuidar, pero porque quiero a los que están alrededor de mí, también voy a ser esas provocadoras de paz. O sea, en la Biblia nos llama a ser mujeres pacificadoras. Uh-huh. Entonces quiere decir que sí se puede. Somos pacificadoras.
hay que accionar, ¿no? Hay que caminar todos los días en esa conciencia. Y obviamente si salió el impulso, pues entonces reconócelo nada más y comienza de nuevo. O sea, no digamos que por orar ya no vas a ser impulsiva. No, esto es algo constante, pero obviamente entre más comunicación y más relación tenemos con Dios, Él nos nutre de tal manera que va mermando nuestra humanidad, ¿no? O sea, nuestros impulsos, nuestros descontroles van mermando. Sí, sientes esa ayuda. Sí. O sea, sientes que si antes reaccionabas inmediatamente, o sea, como yo lo llegué a hacer, al estarme nutriendo, recibiendo esa ayuda que yo estoy pidiendo, entonces es como ya empiezo a tener como esas pizcas conforme vaya haciendo de control, de ir haciendo cambios, de ir haciendo distinto. Y sabes qué, o sea, de repente llega a pasar mucho el chin, ya fallé. Entonces es pues, no, o sea, pues ya, o sea, pues ni modo, hay que seguirle igual, o sea, porque ya vi que no pude, no, o sea, a veces es la parte de decir, pues ya fallé, pues ya no hay vuelta atrás, no, te puedes detener, puedes tomar conciencia de qué pasó y o sea, reiníciale, o sea, porque va a ser prueba y error, hasta que en un momento digas, ah, caray, o sea, ya lo hice distinto, sí. ya tuve un resultado distinto. Entonces, aquí sí es, o sea, no por el hecho de que te hayas equivocado, pues ya no hay vuelta atrás. Sí, es bien importante esa parte. Sí. Porque, híjole, o sea, es una ayuda. Algo que en lo personal, o sea, a mí me ha ayudado mucho, pues es conocer a un Dios. Porque yo creo que antes de conocerlo, siento que mi vida era muy impulsiva en muchas áreas. En muchas, y yo veía esas consecuencias y dije, no me gusta, y a pesar que decía, no me gusta y no las quiero, las seguía haciendo. Entonces, una vez que yo digo, conozco a ese Dios, me fue más fácil poder sobrellevar, la seguía viendo, pero ya tomaba responsabilidad, ¿no? Y ya hacía algo al respecto. Y es que, ¿sabes qué? O sea, es que la diferencia es que en cuanto conociste a Dios, lo que pasó fue que Él le extendió su mano y te dijo, mira, yo te voy a enseñar. Porque muchas veces en donde hay ya ese impulso y esa conducta es porque es lo que conocemos y vamos a hacer lo que conocemos. Y no nos podemos salir de ese círculo porque es lo que conocemos. Entonces, cuando conocemos a Dios y nos dice, yo te voy a enseñar, nos va a enseñar algo nuevo. Y creo que mucho o dos palabras de las que nos dice, yo soy manso y humilde, ¿no? O sea, soy lo que ahorita en este momento no tienes, pero si te acercas a mí yo te voy a enseñar a reconocer tus errores, a que los puedas ver y a que puedas caminar de una manera diferente. ¿Quién no quiere una vida mejor? ¿No? ¿Y quién no quiere ser un embajador de paz? Claro. Un embajador de amor. La realidad es que todos queremos. Sí. Mira, para ir finalizando esta parte, es importante lo que acabas de mencionar, o sea, ser ese embajador, esa embajadora y provocarlo, ¿no? Me acuerdo que una vez le pregunté a mi esposo, ¿tú qué quieres? ¿Qué necesitas? Y él decía, yo nada más quiero paz y tranquilidad. Y me quedé pensando en esas dos cosas y dije, bueno, si quieres paz y tranquilidad, provócalo. Pero hay veces que por propias historias, pues les es más difícil, ¿no? Provocarlo, pero dice, pero es lo que quiero, es lo que necesito. Entonces dije, ok, yo, que a mí me hizo ruido, que me hizo tomar como conciencia de decir, para que sucedan las cosas a veces se ocupan de dos o más. O sea, si esa persona ya trae ciertas situaciones y yo llego a responder de la misma manera, pues no se va a provocar ni paz ni tranquilidad ni nada. Entonces es como,
ok, paz y tranquilidad. Y creo que me he dedicado a ayudarle a tener esa paz y tranquilidad, porque si sé que él viene sin esos dos elementos que necesita, procuro ayudarle en no entrar en la misma situación en la que se encuentra y darle ese tiempo para que la agarre, o sea, de alguna forma contagiarlo, ¿no? Contagiarle esas dos cosas que necesita y que la casa y la familia se envuelva en ello, sí. En vez de caer en esas mismas provocaciones, en esas mismas situaciones. Y digo, ok, porque a veces decimos, es que todos queremos eso. Ok, lo queremos, pero ¿qué estamos haciendo? Incluso aunque la otra persona no lo provoque, o sea, ¿por qué no ayudar a que sea así? Y al final es fruto. Ajá. El fruto sale, sale de uno. Entonces yo te estoy pidiendo esto y esto, yo lo tengo. O sea, tú puedes decirle a él, ¿no? Yo lo tengo. Tú también lo tienes, pero yo también lo tengo. Entonces yo te lo doy a ti. Te comparto. Ajá, porque es eso, por eso se llaman frutos del Espíritu. ¿Por qué? Porque tú los compartes y entonces es cuando pueden ver algo diferente en ti. Y quieren tomar de ese algo, y es sí te doy, pero también te voy a llevar a la fuente, te voy a llevar a que conozcas al Dios que cada día me da de esos frutos. Sí. Entonces, ahí por ejemplo mermas tu mente de decir, pues tú provéete solo. Provócalo. Porque eso es lo que dice tu mente. Ah, pues eso quieres, pues busca. O sea, pues tú dátelo. Pero eso no nos dice Dios. No dice tú búscalo, tú provócalo, tú ve a ver de dónde lo sacas o sácalo de ti mismo. Eso ya ahí entra un poquito nuestra mente que no quiere ceder, que no quiere ayudar. Ahí podemos ver aprender a cómo las creencias muchas veces juegan en nuestra contra. Entonces no, yo te lo doy. Ya entendí que eso es lo que tú quieres. Lo voy a tener en la mesa todos los días. Y es por el bien de tu familia. O sea, imagínate la gracia, el regalo de tu poder dar, ¿no? Es mejor dar que recibir. Y ser mujeres pacificadoras les conviene a todos los hogares. Sí. En todos los hogares que existan mujeres pacificadoras. Y para ser mujeres pacificadoras necesitamos ir a la fuente que es nuestro Dios. No hay otro lugar de donde tomar agua que nos dure para siempre. ¿Y sí? De la fuente, solamente de Él, y Él es nuestra fuente de agua viva. Entonces, esto es lo que tenemos y de esto es de lo que hablamos. Es para analizarlo, es para invitar, ¿no? Invitar porque ese impulso sería hablando de esta manera negativa, o sea, esa manera que no nos da fruto, que no nos alimenta de nada, es mucho ruido y falta de tranquilidad y paz. Por eso el dejarnos llevar, ¿no? Sí. Entonces, la invitación está, o sea, en esto, porque de hecho lo puntualizamos, o sea, qué pasos hacer, pero al final, si hemos intentado todo, si decimos ya, o sea, yo ya fui con una persona, hice aquí, hice para allá, o sea, me rindo, ¿no? O sea, ya, perfecto, yo creo que es lo mejor, ¿no? Decir, sí, no puedo y me rindo, y entonces decir, bueno, ¿qué hago? Voltea para allá, para arriba, para donde quieras, o sea, pero está un Dios que te dice, ya terminaste, o sea, ya terminaste de buscar todos los medios. Intentarlo por tus fuerzas. Ahora recurre a mí, porque en lo personal, y Carla, y conocemos muchas personas que pasaron por eso y decimos, ok, y es donde encontramos la solución, donde encontramos, no solución, a lo mejor el alivio, el descanso, y ese, el camino. Sí. O sea, y nos equivocamos y de repente sentimos que nos está acabando esa parte y sabemos a dónde regresar por más y tratar de que esté siempre ahí, no llenarnos poquito y olvidarnos, sino
siempre estar en esa parte alimentando. Entonces la invitación está pues para todas esas personas que nos escuchan, que nos ven. O sea, no podemos dar otro mejor consejo o sugerencia que rendirte. Sí, que digas sí. Ceder ya. Yo ya no puedo en mi humanidad, pero sé de dónde proviene la fuente, de dónde sí voy a tener fruto. Porque ya está en ti, solo es que lo reconozcas. Y entonces con esas palabras de reconocer, de aceptar y de rendirse, pues ¿te parece si nos despedimos? Sí. Porque creo que ya lo demás ya se dijo lo que tenía que decir. Y para terminar, queremos recordarte el hablarte siempre bonito, sin miedo a mostrarte humana, imperfectamente perfecta. Gracias y hasta luego.